En el ejercicio de ayer nos faltó desarrollarlo en Java. Lo hicimos en Flowrim y en PCI, entonces vamos a hacerlo hoy en Java. Y recuerden que estamos viendo estructuras repetitivas. O sea, hay tres tipos. Estamos viendo el primero, es la estructura contada. Es aquella en donde sabemos un valor inicial y un valor final. ¿Cuál es la sintaxis que vamos a utilizar en Java? Bueno, pues la instrucción es for, así se llama, esa es la palabra reservada, for. Una variable de control, recordemos que esta estructura trabaja en base a una variable de control, que normalmente es un entero, y se le da un valor inicial entre paréntesis, buenos días, entre paréntesis se pone la variable de control igual valor inicial, se separa con punto y coma, se pone la variable de control menor o igual que el valor final, otro punto y coma, y luego se pone el incremento de la variable de control, que normalmente es de uno en uno. Bueno, entonces vamos a codificar el algoritmo que hicimos ayer. Está cortito este. Bueno, vamos a... Se llamó este letrero para. Yo le voy a poner letrero for porque, bueno, en PCI ni en Flowrim se llama para la estructura. En Java se llama for. Entonces vamos a crear un proyecto. Ah, es que le di, en lugar de crear le di abrir y ese se tarda. No sé por qué se tarda. Parece, va. No sé por qué esa opción antes no se tardaba. Bueno, ahí está. Bueno, ya. Creo que ya reaccionó. Cuando le damos aquí, que es abrir un proyecto, de repente se tarda en aparecer la ventana. Bueno, entonces vamos a crear un proyecto que se va a llamar, hoy es 4 del 4, ¿verdad? Este, letrero for. ¿Quién sabe cómo le puse letterero? Letrero for. Vamos a definir dos variables de tipo entero y una de tipo cadena, de tipo string. Entonces ya las declaramos, la i y la n. Y como cadena, el letrero. Bien, vamos a pedir ahora el letrero. Inventamos el escáner. Y luego, bueno, aquí está el escáner. Vamos a pedir pues el letrero. Letrero. Y lo pedimos, acuérdense que para pedir una cadena con el escáner es con el next o el next line. Sí, next o next line. Entonces aquí sería letrero es igual a teclado. Como es un letrero, el next es cuando es una sola palabra y el next line cuando son más palabras. Entonces es next line. ¿Para qué es el next line, perdón? Es para cuando lo que vas a pedir, la cadena que vas a pedir tiene más de una palabra. ¿Sí? Y el next es cuando es una sola palabra. Entonces, ahora vamos a pedir cuántas veces.
y aquí sería n, pues este es un entero. Bien, entonces, ahora sí vamos a poner el ciclo. El ciclo, bueno, aquí habíamos puesto lo que es la sintaxis, es el for. Y vamos a poner, dice for, se abren paréntesis y en los paréntesis se separan en tres partes. La primera es el valor inicial de la variable de control, la segunda es el valor final y la tercera es el incremento. Es lo mismo que en los algoritmos. Entonces sería i igual a 1 y menor o igual que n. Si le ponemos menor y la n vale 5, por ejemplo, pues nomás va a llegar hasta el 4 porque dice menor que n. O es menor igual que n. Y luego i es igual a i más 1. Aquí sí le tenemos que poner el incremento. Por eso es lo que les decía ayer en los algoritmos, como que nos ayudan, pues a veces un poquito de más. Nada más nos piden valor inicial, valor final, el incremento, pero pues no nos piden una sintaxis, ya solito se arma la estructura. Y acá en el lenguaje, pues sí tenemos que poner toda la sintaxis. Aquí, esto, como les decía en el ejercicio de la piedra, papel y tijera, pues vamos a utilizar mucho este tipo de expresiones. Cuando estábamos calculando los juegos ganados de cada jugador o los empatados, utilizábamos contadores. Los contadores son aquellos que eh, son variables que se incrementan a sí mismas, se autoincrementan. La i es una variable que se va a autoincrementar. ¿Y por qué uno? Pues porque se va a ir de uno en uno, uno, dos, tres. Bueno, aquí dice también que si es una sola instrucción, pueden omitirse las llaves. Es lo mismo que en la parte falsa y verdadera de los if. Si es una sola instrucción, se pueden omitir las llaves. Cosa que no ocurre en el switch. En el switch siempre deben ir las llaves. Bueno, entonces aquí todo depende. Si quiero poner una sola instrucción, pues no es necesario las llaves, no son necesarias las llaves. Aquí nada más es una. Se pueden poner siempre, sí. Ya es cuestión de cada quien. Yo pongo nada más cuando es necesario y por lo que he visto, casi todos hacemos eso. Nada más ponerlas cuando es necesario, pero siempre se pueden poner. Luego, entonces aquí sería un system. Vamos a darle salida al letrero más un guión más la i. Nada más para saber cómo va la i, cómo va avanzando. Porque aquí pues no se puede ver, no se puede observar. Hasta que en tiempo de ejecución ocurre eso, que esto va dando vuelta, vuelta, vuelta. Bueno, entonces lo ejecutamos. Letrero. Hoy es viernes. Sí, gracias a Dios. Entonces, vamos a ponerlo 10 veces. Y ahí está. Pues esto va dando vuelta, vuelta, la i va avanzando de uno en uno. Si aquí le dijéramos de dos en dos, por ejemplo, que yo le diga, te vas a ir de dos en dos, ¿sí? Pues ya no aparecerán las 10 veces. A ver, o letrero, vamos a ponerle aquí, va a haber una actividad, ¿sí? Va a haber una actividad cualquier día de la próxima semana, ¿sí? Bueno, entonces, y le voy a poner aquí 8 veces. No aparecieron las 8 veces, porque como va de dos en dos, la i empezó con uno y luego le sumó 2, entonces ahora vale 3
le sumo 2 y ahora vale 5, le sumo 2 y ahora vale 7. Le suma 2 y ya valdría 9, es cuando se sale porque ya alcanzó el límite. Bueno, entonces eso es cómo trabajaría la estructura repetitiva. Aquí, como les decía ayer, pues no es tan complicado entender cómo trabaja la estructura. Y ahorita, pues pusimos un ejemplo, pues muy sencillo para entender precisamente cómo trabaja. Pero lo interesante, lo realmente importante o la potencia de esto es detectar primero que se requiere un ciclo. ¿Y qué tipo de ciclo? Que se requiere un ciclo for. ¿Y cuáles son sus valores iniciales y finales? Ah, pues hay que establecerlo. ¿Y, y qué es lo que va a repetir? A veces no nos batallamos para saber qué es lo que va a repetir. Bien, entonces vamos a desarrollar un siguiente ejercicio ya un poquito más elaborado. No sé si hay preguntas sobre esto, me dicen. Vamos a hacer ahora este siguiente. También es un ejercicio típico. Vamos a diseñar un algoritmo y su código Java para sumar y promediar n números. A ver, fíjense, si me dijeran, por ejemplo, 7 números, pues yo podría usar 7 variables, n1, n2, n3, hasta n7, y pedir una por una y luego sumarlas, ¿sí? Pero, ¿por qué aquí no puedo poner la cantidad de variables? Aquí vamos a poner la entrada y la salida. A ver, si a mí me dijeran, vas a sumar 7 variables, pues yo podría decir, bueno, necesito como entrada N1, N2, N3 y así hasta N7, ¿no? Y luego pedimos cada una, las sumamos, las dividimos entre 7 y damos la salida. Bueno, pero aquí nos dice N, ¿por qué no podríamos poner aquí la cantidad de variables? ¿Cuántas pondría? Esta N la voy a conocer en tiempo de ejecución. Entonces yo no podría de antemano establecer cuántas variables necesitaría. Cuando me dicen 7 o 10 o 1000 variables, bueno, pues si no me sé de otra manera, pues declaro 1000 variables, ¿verdad? Del N1 al N1000 y pido cada una por separado y luego la sumo. Pero bueno, estamos viendo ciclos. Entonces, aquí ni siquiera podríamos hacer eso porque no sabemos cuántas variables son. No sabemos, ¿verdad? Bueno, la n es un dato de entrada. La salida está más directa, es la suma y el promedio. La entrada es la n, pero ¿qué es lo que va a sumar? Pues va a sumar números, ¿va? Entonces vamos a ponerle número a la variable. Con una sola variable vamos a pedir todos los números. Eso tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Y vamos a establecer un ciclo que vaya desde 1 hasta n. ¿Y qué es lo que vamos a repetir? ¿Cuáles serían las eh, acciones a repetir? Es lo que a veces es difícil darse cuenta. ¿Qué es lo que se tiene que repetir? A ver, nos dan cierta cantidad de números. Voy a poner aquí una serie de números. No dice aquí cuántos, ¿va? Vamos a suponer que n vale 5. Esto es un ejemplo, ¿sí? La n puede valer cualquier valor. Y vamos a suponer que me dieron estos números. El 9, el 7, el 12, el 5 y el 8. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con ellos? Sumarlos. Pero ya repetí una acción. Ya repetí una acción que es dar cada número. Un número, otro número, otro número. Al usuario yo le tengo que pedir un número, otro número, otro número, otro número. Entonces, una de las acciones que se va a repetir es pedir un número. Vamos a pedir un número. Esa es la primera acción que se va a repetir.
¿Y cuál es la segunda acción que se va a repetir? ¿Qué voy a hacer con ese número? Ya me dieron el 9. ¿Qué voy a hacer? Ahora, me dieron el 9 en la variable número, ¿sí? Cuando yo pida, como nada más tengo una variable para pedir los números, cuando me den el 7, se va a perder el 9, porque es la misma variable. Ahora, cuando me den el siguiente número, el 12 se va a guardar en la variable número y se va a perder el 7. Y cuando me den el 5 se va a perder el 12 y cuando me den el 8 se va a perder el 5. Antes de que se pierda yo tengo que hacer algo con ese número, ¿no? Digo, pensando en la solución que me están pidiendo. ¿Qué tengo que hacer aparte de pedir el número? ¿Lo dejo pasar? ¿Para qué lo guardo? ¿Cuál es el objetivo qué es lo que me pide el usuario? Sumar y promediar. Entonces, eh, la siguiente acción es sumar el número. Es lo que les digo. O sea, no es difícil la estructura, cómo trabaja. Si a mí me dicen, ah, mira, haz un ciclo que repita esto, de pe a pa. Ah, pues si ya me dicen todas las, pues más lo transcribo a la estructura, ¿no? No, lo importante es definir, descubrir qué es lo que se va a repetir. No, a veces no está tan claro. Aquí se van a repetir dos cosas. Voy a pedir un número y lo voy a sumar. ¿Sí? El promedio no lo voy a repetir. No voy a estar sacando un promedio cada vez que me den un número. El promedio lo voy a obtener cuando ya complete la suma de los números. Entonces, estas dos acciones son las que se van a... ¿Cuántas veces se van a repetir estas dos acciones? En este ejemplo. 5, ¿verdad? Bueno, ahí es donde entra el ciclo. Un ciclo, bueno, ahorita estamos viendo el para, el for, que va a ir del 1 al 5. Va a ir del 1 al 5 y cada vuelta que dé el ciclo tengo que pedir un número y luego sumarlo. La otra vuelta pido otro número y lo sumo. Pero ¿a dónde lo voy a sumar? Bueno, entonces voy a poner aquí las variables para ver su comportamiento antes de... ¿Qué es lo que buscamos nosotros que haga el algoritmo y luego el código? Voy a poner aquí la i. La i va a ser nuestra variable de control, ¿sí? Y luego voy a poner aquí otra variable que sería el número. Y vamos bueno, y la variable suma, ¿sí? La variable suma, bueno. La i, vamos a poner aquí una rayita para que, vamos a ponerlo así. Dale. Bueno, la i va a ser nuestra variable de control y es la que tiene que ir de qué a qué valor. Es la que va a contar las vueltas del ciclo. Tiene que ir del 1 al 5, ¿verdad? O sea, esta va a ir del 1 al 5. ¿Sí? El número, el número, pues es el que me va a dar el usuario. Inicialmente me va a dar el 9. Ahora estoy con esto, ¿sí? Me va a dar el 9. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, bueno, este es un ejemplo. Es un ejemplo. Sí, ahorita vamos a seguir ese ejemplo, pero obviamente ya cuando ejecute el algoritmo, pues el usuario me puede decir 200 números y pues va a dar 200 vueltas, ¿verdad? O este nada más es un ejemplo. Vamos a seguir ese ejemplo, cómo funcionaría para entender lo que vamos a hacer ahorita. Ah, bueno, sí, pero te digo, este es un ejemplo nada más. A mí se me pudieron haber ocurrido otros 5 números, u otros 5 y otros 5 y otros 5. Sí, sí, es que alguna vez se los dije, esto son problemas de primaria, ¿sí? Pero la gran diferencia es que, como tú dices, si fueran esos números, ¿para qué hago un algoritmo? Pues más los sumo y los promedio y ya. Si fueran esos números. En primaria me dirían, suma y promedia el 9, el 7, el 12, el 5 y el 8. Pero no, aquí se trata de establecer una lógica de cómo resolver para cualquier cantidad de números. Y no sabemos ni cuáles son. Ese es simplemente un ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces el usuario, imagínense que se está ejecutando. El usuario me da un 9. ¿Qué voy a hacer con ese 9? Porque cuando la i valga 2, voy a pedir el número
y me van a dar el 7 y se va a perder el 9 porque es la misma variable. O sea, yo pedí el número, me dan el 9, a la siguiente vuelta pido otro número, me dan el 7 y voy a perder el 9 porque se está guardando en la misma variable. Entonces, antes de eso, nosotros tenemos que sumar el 9, ¿sí? Vamos a decirle, algo más 9, ¿cuánto me da aquí? 9, ¿sí? Ese algo, ¿cuánto debe ser? ¿Cuánto le debo sumar a 9 para que me siga dando 9? 0. Entonces, la suma es, tiene que empezar en 0, la suma. Suma es un acumulador, vamos a ponerlo por aquí. Y es un contador. Un acumulador, vamos a ponerlo en otro color. Un acumulador es una variable que se autoincrementa. ¿Qué quiere decir que se autoincrementa? Que se suma a sí misma. Autoincrementa con otra variable. ¿Sí? Y un contador, vamos a ponerlo por aquí, es una variable que se autoincrementa con una constante. Ponemos para acá, ¿sí? Vamos a ponerlo por ahí. Con una constante. Vamos a poner y es un contador y suma es una. ¿Por qué y es un contador? Eso lo vimos aquí en el ejercicio de Java, donde la i, bueno, aquí le puse 2, pero era 1, ¿no? La i se incrementa a sí misma con una constante. ¿Qué quiere decir que se autoincrementa? Que va a estar de los dos lados de la asignación. Del lado derecho se toma el valor actual, se le suma un 1 y el resultado se vuelve a guardar en la i. Entonces la i va cambiando solita, solita va cambiando. En cambio, la suma va a ir cambiando, pero por una variable, que en este caso es número. O sea, aquí nosotros, bueno, un contador y un acumulador deben inicializarse antes de incrementarse, ¿sí? Es decir, deben tener un valor inicial. Por eso yo decía, ¿cuál debe ser el valor inicial de suma para que al sumarle 9 me siga dando el 9? Pues tiene que ser el 0. Entonces la suma debe empezar en 0. Un acumulador debe empezar en 0. No, no es así una regla. La mayoría de las veces empieza en 0. Luego nos vamos a dar cuenta que puede empezar en 1 o en otro valor. Y la i, aparentemente, pues no le vamos a poner un valor inicial, pero en realidad sí. Porque si regresamos al ciclo, aquí dice desde i igual a 1, aquí le estamos dando un valor inicial y aquí lo estamos incrementando, pero la misma i, para que el autoincremente funcione, la variable debe estar de los dos lados, del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado derecho con su valor anterior y luego ya se le suma una constante si es un contador o una variable si es un acumulador y el resultado se vuelve a poner en la misma variable. Claro, se perdió el anterior, pero ya se acumuló. Entonces, aquí esto de sumarlo, pues lo que tenemos que hacer es incrementar el acumulador, suma. Cuando la i valga 2, número, ¿cuánto va a valer? De acuerdo al ejemplo, 7. Entonces, esto, ¿qué operación se va a hacer? O sea, sería 9 más 7 y esto me da 16.
¿sí? Y luego, la I avanza al 3. ¿Cuánto vale ahora el número? Bueno, 12, según el ejemplo. Entonces aquí, ¿qué suma se va a hacer? 16 más 12 y esto me da 28, ¿sí? Y luego ya me pide otro número, el número es el 5. Entonces aquí, ¿cómo va a quedar? 28 más 5 y esto me da 33. Y luego, me piden otro número, pues el 8. ¿Y qué vamos a hacer con el 8? El 33 lo vamos a sumar con el 8 y me da 41. ¿Sí da? Bueno, entonces, el incremento de la i, en el caso de Java, pues lo vamos a obtener con i es igual a i más 1. ¿Sí? Pero el incremento de la suma, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues decimos, la suma nueva es la suma anterior más el número. Aquí está un contador, aquí está un acumulador. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llama acumulador? Porque la suma va acumulando lo que valga número. Cada vuelta que dé como el número bueno, aquí todos son diferentes, podrían ser iguales. Al final, cuando salgo del ciclo, tengo la suma y luego ya nada más calculo el promedio. Pero entonces, las acciones que vamos a repetir es pedir un número y sumarlo. La entrada del número y esta es la expresión con la que vamos a sumar. Y bueno, ¿cuál sería el promedio ahí de esto? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto da? 41 entre 5, ¿cuánto da? 20, ¿qué? 20.5. No, es 8 ¿qué? 8.2, ¿verdad? Ok, gracias. Ese es el promedio. Muy bien, entonces ya tenemos todo listo para hacer nuestro algoritmo. Vamos a, vamos a hacerlo en Flowgory, ¿sí? Acuérdense, los acumuladores y los contadores deben tener un valor inicial, porque si no, la primera suma no la podría hacer. Si no le pongo este cero, la primera suma no la podría hacer, no sabría qué sumar. Bueno, entonces vamos a declarar las variables. Sería, ¿qué tipo son? N, ¿qué tipo es? Entero, pues es una cantidad de números. Y el número, pues podría tener decimales, aunque el ejemplo lo puse con puros enteros, pero podría tener decimales. Entonces aquí sería, declaramos la N y la I también, porque la I pues, es una variable de control, no aparece como dato de entrada, es entero. Y luego declaramos la suma y el promedio, suma, bueno, número, suma y promedio, de tipo real. Se va a llamar FA 0404. Suma n números. Bien, ya ahora vamos a pedir cuántos números primero. Una salida. ¿Cuántos números? Y le digo, bueno, pues aquí la n, ¿no? Aquí va la n. Y luego vamos a establecer el ciclo, pero antes de que empiece el ciclo, vamos a decirle que la suma empieza con 0. Esta instrucción, esta expresión la vamos a poner dentro del ciclo. O sea, aquí dijimos que vamos a pedir un número y a sumarlo. ¿Cómo lo vamos a sumar? Con esta expresión. Pero necesitamos que la suma empiece en 0. Entonces es una asignación. Aquí le ponemos suma es igual a 0. Entonces aquí voy a poner un comentario que diga suma es un acumulador. Debe inicializarse.
La i es un contador, pero la i se inicializa en el mismo ciclo. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a poner el ciclo. Un ciclo, bueno, ahorita estamos viendo el para y le vamos a decir, la variable de control va a ser la i. El valor inicial pues empieza de 1 y va a terminar en n, ¿verdad? Y se va a ir de 1 en 1. Ok, y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a repetir? Ah, pues pedir un número, o sea, esto va a dar, en el ejemplo va a dar 5 vueltas. Ya dependiendo de lo que me diga el usuario, si me dice 20, pues va a dar 20 vueltas. Entonces aquí le diríamos una salida. Para no confundirnos con la palabra, la variable número, voy a poner aquí valor. Valor y le voy a poner la i para que me diga valor 1, valor 2, valor 3. Aprovechamos la i para indicarle al usuario. Y entonces aquí vamos a pedir el número. La variable se llama número. Y ya esta es la primera acción. Claro que al pedir un número, pues necesitamos una salida, el letrero. Y entonces ahora vamos aquí a sumarlo. Vamos a ponerle precisamente esta expresión. Vamos a decirle la suma nueva es igual a la suma anterior más el número que te dieron. Esa es la acción que estamos repitiendo, nada más que pues cada vuelta la suma pues se va a ir incrementando con el número. Y ya cuando salimos ya quiere decir que ya pedimos los 5 números y ya los sumó. ¿Cuál es el último valor que tendría número en el ejemplo? El 8, ¿verdad? O sea, eh, primero tenía el 9. Cuando me dieron el 7 se quedó en el lugar del 9, se perdió el 9. Cuando me dieron el 12, porque es la misma variable, se quedó en el lugar de 7 y se pierde. El 5 pues perdió al 12 y el 8 perdió al 5. Nada más se quedó el 8. No me interesa en este momento porque lo único que necesito es la suma y ya la suma la voy llevando. Cuando, cuando salgo del ciclo ya puedo calcular el promedio. Aquí le diría promedio es igual a la suma entre ¿cuánto? Entre n, ¿verdad? Y entonces ya le podemos dar salida a los dos resultados. Aquí le diríamos una salida. Suma es igual, porque tenemos la suma, ¿sí? Y luego acá el promedio. Este ya es fuera del ciclo, porque nada más se va a poner una vez al final. Entonces aquí sería promedio. A ver, vamos a ejecutarlo de manera lenta, sobre todo para ver cómo funciona el ciclo, ¿no? Entonces, de manera lenta. Y vamos a poner a la vista las variables. Aquí vamos a poner las variables. ¿Qué tal si esto lo ponemos un poquito más para acá? Lo voy a poner un poco más para acá, porque quiero poner las variables, ¿sí? Ahí están las variables y vamos a ejecutar. Voy a poner esto acá para que me deje, a ver, ¿sí? Dice, ¿cuántos números? A ver, ¿cuántos números? 5. 5, ¿ah? Entonces ya, la n vale 5. Vean cómo suma vale 0. Suma vale 0, ¿ah? Luego, entonces vamos a, dice, valor 1. O sea, ya está dentro del ciclo, ya está actuando dentro del ciclo. Dejen poner el ciclo más esto más para acá, para que se aprecie. Ya estamos cuando la i vale 1. Bueno, le digo el 9.
Le doy el 9 y lo que va a hacer es sumar el 9 con el 0 que tiene suma. Entonces ya sumó el 9, entonces suma ya vale 9. Y ahora la i vale 2, ya, la i vale 2, o sea, ya vamos aquí. Y ahora me pide el valor 2, le digo el 7. Número vale 9, ahora se va a quedar con 7 y ese 7 ya lo sumó, ahora la suma vale 16. Y da la otra vuelta y ahora la i vale 3, me pide el número, le doy el 12. Entonces, con el 12, el 7 se va a quitar y se va a poner el 12, pero lo va a sumar, entonces ya lleva 28. Y ahora me pide el valor 4, el valor 4 es un 5. El 5 va a quitar al 12, pero lo va a sumar al 28. Ahí está, la suma va en 33. Ahora, el valor 5 es el 8. ¿Sí? Ya terminó. Vean cómo la i llegó al 6. La i le dijimos que fuera del 1 al 5. Cuando la i llegó al valor 6 se salió del ciclo. Y cuando se sale del ciclo es cuando hace estas operaciones y ya me da el promedio, ¿verdad? La suma y el promedio. Así es como trabaja el ciclo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer esto, pero en Java. Vamos a tener el algoritmo por aquí a la mano. Como lo acabamos de hacer, pues lo traemos muy fresquecito, ¿no? Entonces, vamos a crear otro proyecto. Que va a ser suma n números. Muy bien, entonces empezamos el algoritmo. Voy a poner de una vez el escáner porque pues lo vamos a usar. Luego, la librería, ¿no? Luego vamos a declarar las variables, la n y la i. Luego de tipo doble, el número, la suma y el promedio. Y luego ya preguntamos cuántos números. ¿Cuántos números? Y aquí sería n. Ahí está, ¿verdad? Ya pedimos la cantidad de números. Ahora dice que la variable suma la tenemos que inicializar. Bueno, entonces le decimos suma es igual a 0. La i es contador y también se debe inicializar, pero se inicializa en el mismo ciclo. Bueno, dice el ciclo for. Aquí la variable i ya está declarada, pero es común que la variable de control se declare dentro del mismo ciclo, sobre todo cuando nada más la vamos a usar ahí. Entonces, en lugar de declararla acá, que es correcto, la puedo declarar dentro del ciclo. O sea, le digo in y le doy su valor inicial. Y es un contador y le estamos dando su valor inicial. Lo estamos inicializando. Luego, mientras la i sea menor o igual que la n, y se va a ir de 1 en 1, y es igual a i más 1. ¿Sí? Bueno, cuando tenemos eso de i es igual a i más 1, a ver, chavos, llegan platicando, llegan tarde, llegan platicando. Cuando tenemos un incremento de 1, o sea, tenemos i es igual a i más 1, ¿sí? Es muy común este tipo de incremento de 1 en 1. Entonces, por eso Java nos proporciona una forma más compacta. Ponemos i más más.
es lo mismo. El I más es lo mismo que I es igual a I más 1, pero es más cortito. Si es I es igual a I menos 1, sería I menos menos. O sea, si yo tuviera aquí, no sé, X es igual a X menos 1, pues lo mismo que pusiera X menos menos. ¿Sí? Así es que, pues, esto se usa bastante en los ciclos. En lugar de ponerle I es igual a I más 1, ponemos I más más. ¿Sí? Ya, ¿qué es lo que se va a repetir? Vamos a ver el algoritmo. Lo que se va a repetir son tres instrucciones. Aquí sí necesito llaves por fuerza. Es una salida. Bueno, vamos a ponerle una llave. El editor al darle enter me cierra esa llave. Ya le decimos una salida. Sí, system valor más. Y nada más que como yo le pongo un dos puntos así, lo voy a dejar así. La i va a ir avanzando, va a ir avanzando. Y luego aquí ya le diríamos número es igual a teclado punto next doble. Aunque el ejemplo fue con puros enteros, pues estamos trabajando, podemos trabajar con dobles o podrían tener decimales. Y luego aquí ya sería suma es igual a suma más número. Estamos acumulando en la variable suma lo que tenía más el número. Cada vuelta que dé, la variable suma pues va a tomar un valor nuevo. ¿Cuál? El que tenía más el número que pedimos. A ver, entonces ya cuando salimos del ciclo, entonces nos vamos a esta parte. Sería fuera del ciclo. Le diríamos que el promedio es igual a la suma entre la n. Y pues ya le podemos dar salida a los dos. Una salida sería suma es igual más suma. Y luego aquí sería el promedio. Así, ¿verdad? Caray. Ahí está, promedio. Vamos a probar con el ejemplo, que debe funcionar con cualquiera, no nada más con el ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues ahora lo voy a hacer para allá. Hacer para acá. A ver, entonces sería, ¿cuántos números? 5. Y luego ya le doy el 9, el 7, el 12, el 5 y el 8. Se los podría dar en cualquier orden, esos mismos 5. Ahora, el algoritmo no dice que para 5 números o el enunciado, dice para n números. Entonces, pues aquí ya le podemos decir, ¿cuántos números van a ser? Pues no sé, 43. Y pues me tiene que pedir 43 números, ¿verdad? Los voy a inventar aquí. El ciclo ahora va a dar 43 vueltas. Ahí la llevo. Ahí está, ¿verdad? Ah, me falta el 43. Y ahí está, ¿verdad? Son 239 y el promedio es 5 puntos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo acá en el algoritmo le doy 0? Le digo, no, ¿sabes qué? Me arrepentí. ¿Cuántos números? No, ninguno ya. Es como cuando aprendemos la calculadora para hacer algo, ya no, siempre ya no. La pagamos, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa aquí? Es un error. ¿Por qué? A ver, vamos a checar cómo caminó ahí en el algoritmo, ¿sí? Lo voy a poner otra vez. Bueno, ahí nos marcó un error donde quedó la.
Aquí está la ventanita del error, no. Vamos a poner otra vez. Le voy a poner un cero. Como es un cero, entonces va a ir desde uno hasta cero. ¿Sí? Como va desde uno hasta cero, pues ya se pasó. Porque le dijimos, vete del uno al cero, pero pues ya el uno ya se pasó del cero. Por lo tanto, ni siquiera entró al ciclo. Y el error viene cuando quiere promediar. No puede dividir entre cero. ¿Sí? Y pues aquí, ¿cómo le podemos hacer para que no ocurriera ese error? Pues, bueno, primero dejen a toda velocidad. Vamos a poner aquí una condición. Aquí una condición que diga, si n es igual a cero, así se pregunta en Flowgorit, si n es igual a cero, si es verdadero, entonces el promedio es igual a cero. Que no lo calcule, lo asignamos nosotros. Y si es falso, si lo dejamos así, va a seguir el problema, porque, bueno, puse comentario en lugar de asignación. Aquí, promedio es igual a cero. Si lo dejamos así, va a seguir el problema porque nada más detectamos que vale cero, pero vamos a volver a calcular el promedio, otra vez a dividir entre n. Entonces lo que intentamos hacer es quitar esto de aquí, lo cortamos y lo pegamos acá. Ahora sí, cuando la n valga cero, no calcules el promedio, asignale un cero. Y cuando no valga cero, entonces sí, calcúlalo. De tal manera que si hacemos esto ahora, le decimos, ¿cuántos números? Cero. Y ya, no me marcó el error y la suma es cero, el promedio es cero. Y si le digo, pues ahora son, no sé, 7 números, pues entonces ya me empieza a preguntar, ahora si entro al ciclo, me va a preguntar 7 números y ya me va a dar la suma y el promedio, ¿sí? Bueno, ya nada más vamos a reflejarlo eso acá en Java, aquí, ¿verdad? Aquí le diríamos, si n es igual a cero, entonces es una sola instrucción, promedio es igual a cero. En caso contrario, pues el promedio viene siendo ese. Es una sola instrucción, no necesita llaves en ninguna de las dos. Entonces, si n es igual a cero, promedio es igual a cero. Si no, calcule el promedio. Y aquí, si me dan cero, pues el resultado es cero. Si no, me lanzaría algún resultado extraño o un error. Ya si digo aquí 4 números, pues ya me pediría 4 números y ya, ¿verdad? Me da la suma y el promedio. Bueno, entonces ahí le vamos a dejar.